Listo, ahí empezó a grabar. Uy, ¿quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Esperen, ¿quién se cayó? ¿Quién se le cayó la llamada? ¿A Gallo? Bueno, entonces, como les iba contando, esta exploración con la que vamos a comenzar hoy, a pesar de ser una exploración británica, tiene unas raíces completamente diferentes. Esta exploración como tal, claramente la hacen los británicos, ellos son los que la llevan a cabo, los que la alcanzan y la logran, pero es una expedición que había comenzado desde mucho, mucho, mucho antes. Incluso los griegos y los romanos ya habían pasado por ahí. Y no me refiero a Janón, ni a Piteas, ni a ninguno de estos, ¿no? Estoy hablándoles de un viaje en las entrañas del África profunda. Y en estas entrañas del África profunda nos encontramos con uno de los últimos misterios de la humanidad. La humanidad ya había resuelto un montón de misterios. Que si se puede llegar a la India porque el mundo es redondo. Que si hay otro continente, hay otro continente y es América. Que, ¿qué hay por arriba? Pues tenemos a Britania. ¿Qué hay por abajo? Pues tenemos África y demás. Pero la humanidad le quedaba una de las grandes dudas por responder. Y esta duda era la siguiente: ¿dónde nace el río Nilo? ¿De dónde surge este río? Sabíamos desde las antigüedades grecorromanas que el río Nilo alimentaba Egipto, desembocaba en el mar Mediterráneo. De hecho, la desembocadura del Nilo en el mar Mediterráneo es una cosa espectacular cuando usted la ve desde el espacio. Usted ve la desembocadura del Nilo desde el espacio y se ve como un abanico gigante, gigante, gigante de color verde por toda la vida que hay en el río Nilo. Y la vida del río Nilo es ¿qué? Un montón de plantas, de casitas, de elementos, mejor dicho, de elementos culturales que han crecido gracias al Nilo. Por ejemplo, es decir, Egipto se ha desarrollado gracias al río Nilo. Miren, por ejemplo, esta imagen que les voy a mandar acá es la desembocadura del río Nilo. Uy, me quedó en mayúsculas. Nilo quedó. La desembocadura del río Nilo en el Mediterráneo vista de día. Si se dan cuenta, de día se ve todo ese color verde, 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 porque las plantas que le dan el color al Nilo, el papiro, ¿no? El papiro es abundante en esa zona. Y cuando lo vemos por la noche, cuando vemos el río Nilo por la noche, miren el espectáculo. Miren, eso es una cosa, es un espectáculo para pagar por ver, ¿no? Vean esa que la desembocadura del Nilo, como se ilumina de noche, ¿no? De noche es como un arbolito de Navidad y miren que todo el río Nilo está iluminado también. ¿Por qué? Porque esa es toda la vida que tiene el mar. Y entonces uno ve que son que sí, Mariana, de acuerdo. Eso es una cosa espectacular. Ustedes ven todas las flotas mercantes y los barcos y los cruceros y toda la gente moviéndose por el río Nilo porque es uno de los ríos que tiene más vida. De hecho, miren que está más iluminado. Si nos vamos a la derecha de la imagen, váyanse a la derecha de la imagen y a la derecha de la imagen se ve otro lugar muy iluminado que es todo lo que es hoy en día Israel y Palestina. Dense cuenta que la desembocadura del Nilo es igual de grande que Israel, pero más iluminada que Israel. Díganme si es una cosa interesantísima, ¿no? Pero ahora, ¿de dónde viene el Nilo? Resulta, pasa, sucede y acontece que esta gente no tenía la más fucking idea de dónde venía el río Nilo. Y era como, bueno, mandemos una excursión, pero es que eso es muy misterioso, que por allá eso va y nos atacan, que va y nos matan. Y cada vez que miramos un río de África, nos damos cuenta, un río de África, perdón, un mapa de África, nos damos cuenta que realmente no hay un consenso sobre dónde nace el río Nilo, ¿no? El río Nilo como tal, los egipcios nos habían dicho una cosa en el mito de la resurrección de Osiris. ¿Se acuerdan que en el mito de la resurrección de Osiris, Osiris es asesinado por su hermano Set y luego Set lo que hace es que lo coge y lo parte en pedacitos pequeñitos y lo bota por diferentes partes que le dan el color al río Nilo? Por eso es que hay
un Nilo verde, un Nilo azul, un Nilo blanco, un Nilo amarillo, un Nilo de todos los colores que usted quiera, ¿no? Entonces, pues resulta y acontece que los egipcios como tal, ese misterio los tenía sin cuidado alguno. Para los egipcios el río Nilo, pues ahí está de hace rato, lo tenemos hace rato, ¿no? Pero como tal, ¿nos preocupa? No, no nos preocupa. ¿Que dónde van a ser Nilo? No nos importa, nos vale. Era la opinión de los egipcios. Miremos el mapa del río Nilo, que les voy a dar, perdón, de África, que les voy a mandar. Miren el mapa de África y ábranlo, por favor, el mapa que les estoy enviando. Dense cuenta que el Nilo tiene muchísimas ramificaciones y esas son las que se ven desde el espacio, ¿no? Pero, ¿cuál es su origen? Miles de exploradores se habían metido al río Nilo desde su desembocadura. Entraban por el Mediterráneo y empezaban a bajar, pero ¿qué sucedía? Se daban cuenta de que a medida que iban bajando, les salían bracitos por todas partes al río Nilo y decían, ¿será que por este bracito es? No, ¿será que es por este otro? Y así llevaban miles y miles y miles de años sin saber de dónde pepinos nacía el río Nilo, hasta que aparece un señor llamado John Speke. Aquí les pando la imagen. El señor John Speke trabajaba con la Royal Geographical Society, que era la Sociedad de Geografía Real de Inglaterra. Y él dice a la Royal Geographical Society, le dice, por favor, financienme una expedición para buscar las fuentes del Nilo. Y la Royal Geographical Society les dice, no, pues matanga dijo la changa porque es que allá se ha ido un montón de gente, es un gastadero de plata, es un fracaso. Y entonces John Speke se le ocurre una cosa que nadie más se le había ocurrido. Y le dice, miren, no digamos que la expedición es para encontrar las fuentes del Nilo. Digamos que la expedición es para estudiar unas tribus locales. ¿Qué dice Caro? Yo me sé la historia por el lago Victoria. Quieta ahí, quieta Carolina. Mejor dicho, ¿qué? Está Caro a punto de hacernos un spoiler turriaguesco. Caro fue contagiada del virus de Turriago de hacer spoilers en clase, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? John Speke se alía con el señor Richard F. Burton, ¿no? Aquí les pongo los nombres. John Speke y Richard F. Burton. No confundir con Richard Burton, el actor que actuaba con Elizabeth Taylor en Cleopatra. Richard Burton es una cosa, Richard F. Burton es otra cosa. Ambos eran completamente opuestos, ni siquiera se llevaban bien, pero ambos eran dos grandes exploradores de esa época y la Royal Geographical Society les dijo, me importa 5 hectáreas que ustedes se lleven mal, se me van los dos en la barquita, se me suben en la barquita, todos lindos, todos bellos, todos guapos y se me van para el Nilo y fin. Pero estos manes, ¿qué hacen? Miren la que hace estos manes. En vez de repetir lo que habían hecho las expediciones que habían fracasado antes, de meterse por el abanico de la desembocadura, ellos, ¿qué hacen? Se meten, vamos a ver el mapa de África otra vez, ya les voy a mandar el mapa de África otra vez. Miren, vayan a la parte de arriba del mapa, donde está el mar Mediterráneo. ¿Sí lo ven? Uno podía meterse de dos formas, por el Nilo o podía dar toda la vuelta, salir por el estrecho de Gibraltar y meterse por uno de los bracitos, cualquier bracito. Pues ellos deciden hacer esta última, pero pues no van a dar la vuelta, no nos quedan tan maricas, dicen ellos, no vamos a dar toda la vuelta saliendo por el estrecho de Gibraltar, por Europa, luego bajando por Cabo Blanco, Cabo Verde, luego bajar hasta el Golfo de Guinea, Trópico de Capricornio, Cabo de Buena Esperanza, subir por Madagascar, Cabo Guardafui, luego subir al Mar Rojo, no nos quedan tan pendejos, ¿sí? Van a hacer lo siguiente, llegan a Egipto,
y atraviesan al lado de Egipto donde está el canal de Suez, que es hoy en día un huequito que hay entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, como el canal de Panamá para comunicarlos, y lo que hacen es que atraviesan el río Nilo, entran por el Nilo, pero se salen del Nilo, trasladan los barcos por tierra por la mitad del desierto, meten los barcos, esto ni siquiera Fitzcarraldo lo hizo en el Perú, y después se meten al Mar Rojo y bajan por el Mar Rojo. Bajan y bajan y bajan por el Mar Rojo y se van a terminar metiendo es por uno de los costados orientales de África. Antes, ¿cuántas rutas se habían probado? Miren todas las que se habían hecho antes. Esas son, les voy a mandar acá las rutas anteriores de exploración del Nilo. Miren el mapa que les acabo de mandar. Aquí se ven todas. Si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está? Esperen. Miren, Burton y Speke son realmente los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10ª exploración. Las anteriores, la de James Brooms, Mungo Bubble, Denham Clapperton y demás y compañía, habían fracasado. Ellos van a ser diferente a lo que las 9 anteriores expediciones habían hecho, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Van a coger y se van a meter por la costa oriental de África. Y al meterse por la costa oriental de África, va a mostrarle, mire, ellos se van a meter por Zanzíbar. Zanzíbar, ¿dónde queda? Queda arribita de Madagascar, por la parte donde hoy en día, abajo de donde hoy en día queda Kenia, ¿no? O sea, debajo del cuerno africano. El cuerno africano es el cachito que le sale ahí abajo del Mar Rojo, ¿no? Se meten por ahí, por Zanzíbar, y remontan por una de los bracitos del Nilo hasta llegar a un lago llamado el lago Tanganica. Y el lago Tanganica era una cosa gigantesca, gigantesca. ¿Ellos por qué se meten por esa ruta? Porque era la ruta de los esclavos árabes, ¿no? Entonces dicen, metámonos por esta ruta a ver qué encontramos por ahí, ¿no? A ver qué nos vamos a encontrar por ahí. El lago Tanganica es tan gigantesco, gigantesco, que incluso desde la estación espacial internacional se alcanza a ver. Miren la imagen que les acabo de mandar del lago Tanganica vista desde el espacio. Es una cosa larga, 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 ¿no? Y entonces, esta gente, sí, ellos agarran, Carolina, quieta. Ellos entonces entran al lago Tanganica y entonces a Burton dice claramente el Nilo comienza aquí, ¿no? Mientras que Speke decía, no, para mí el Nilo no creo que comience acá porque es que este lago tiene muchos brazos, ¿no? Y este lago tiene agua de diferentes colores y de diferentes temperaturas y este lago le llega agua de otras partes. Es decir, no puede ser la fuente porque es que este lago tiene otras fuentes. Y si el lago fuente tiene otras fuentes, pues significa que no es la fuente, ¿no? Así de sencillito. Pero ellos ya para ese entonces estaban enfermos, cansados, ¿no? Mejor dicho, estaban agotadísimos, ¿no? ¿Qué dice Caro? Explico que no puede ser la fuente porque este lago estaba por debajo del nivel del lago Victoria y que el lago no puede subir. Me voy a bloquear a Carolina, ¿no? ¿Por qué? Porque es que en este momento todavía el lago Victoria no ha sido descubierto, ¿no? No ha sido descubierto todavía el lago Victoria. Hasta el momento, la única razón era que el lago Tanganica le llegaba agua de otra parte. Y Carolina pues nos acaba de spoilear de dónde venía esa agua, del lago Victoria, ¿no? Entonces, pues nada, ¿qué sucede? Burton dice, no, esto claramente es el final, hasta aquí termina la expedición, ya lo más de linda y coqueta la expedición, esta es, fin, no tenemos necesidad de nada más, ¿no? Tanto que Richard Burton decide volver a Inglaterra y John Speke le dice, espere, hagamos una cosa,
bordeemos todo este lago hasta encontrar el afluente y remontamos el afluente hasta descubrir de dónde viene ese agua. Y pues cuando veamos el agua, pues podemos decir, ay, marica, sí viene de acá, ¿no? El lago Tanganica es una cosa gigantesca, tanto que ellos no alcanzaron a bordear todo el lago. El lago Tanganica parece hecho el mar, usted lo ve y usted ve la foto del lago Tanganica, eso parece como la isla de Jurassic Park. Miren, miren la imagen que les voy a dar, que les voy a mandar del lago Tanganica. Tanto que el mar tiene oleaje propio, mírenlo. Ahí está mandando la imagen. ¿Sí lo ven? Parece como Jurassic Park, ya falta el helicóptero entrando y con neblina y montañas y toda la cosa, ¿no? Y entonces, pues estos manes se agarran a pelear ahí, se agarran, mejor dicho, estos dos que dice Caro, me encanta, se agarran a pelear ahí de una manera y entonces Burton dice, mire, se acabó, yo me voy. Y el man se va hasta Inglaterra y cuando llega a Inglaterra empieza a difamar sobre John Speke. ¿Y qué sucede después? Que la gente de la Royal Geographical Society le come cuento a Burton, ¿no? Le come cuento a Burton y le dicen, no, pues papi, vos tenés la razón, ¿no? ¿Qué dice Caro? Estoy que me habla. Le dicen, vos tenés la razón, todo bien, todo copas, nada, tú eres lo mejor, John Speke es una basura. Hasta que llega John Speke, ¿no? ¿Qué sucede? John Speke se quedó más tiempo y al quedarse más tiempo pudo llegar hasta una de las ciudades costeras del lago Tanganica llamada la ciudad de Tabora. Y en la ciudad de Tabora los nativos le dicen, sí, no sabemos de dónde viene el Nilo. Eso como tal, a nosotros no nos trasnocha. Ustedes los occidentales que son pendejos, a nosotros eso nos trasnocha. Nosotros sabemos es que el lago Tanganica recibe agua de otro lago más grande que hay arriba. Y John Speke dice, ah, marichis, ¿más grande? Y él dice, sí, vayas, remonte el afluente que cae acá, remóntelo y vaya y véalo. Pues el man ni corto ni perezoso se va y remonta el afluente y este man va a llegar nada más y nada menos que a un lago gigantesco. Un lago tan gigante, que solamente pudo conocerse bien hasta la era satelital. Es decir, este lago no se pudo completar en el mapa, ni se pudo conocer bien hasta que no existieron los satélites, porque el lago es gigantesco. Les estoy hablando nada más y de nada menos que del lago Victoria. Ahí me comí una ahí en la imagen, pero ahí es Victoria, no Victoria. Lago Victoria. Le ponen Victoria, ¿por qué? En honor a la reina Victoria, que era la reina de Inglaterra. Y entonces este man dice, el Nilo nace aquí. El Nilo nace aquí y se va hasta la Royal Geographic Society y llega a Inglaterra y desafía a Burton, a pesar de que Burton ya le había lavado la cabeza a toda la gente de la Royal Geographic Society, y se agarran estos dos manes y entonces Speke dice que no, porque es que él vio el lago Victoria y que el lago Victoria tiene no sé qué y no sé qué y y entonces Burton dice que sí y que no y que Mírenlo cómo es de grande. Mira, que Caro nos acaba de mandar una imagen. El lago Victoria está entre Kenia, Tanzania y Uganda. Es una cosa gigantesca, pero o sea, absurdo. Tanto que en muchas de sus islas quedan ciudades que actualmente están en grandes problemas por la contaminación, ¿no? Les voy a mostrar las ciudades del lago Victoria. Miren esta imagen que les voy a mandar acá. Esperen un momentico. Ahí está, miren, le estoy mandando una de las imágenes de la ciudad. Aquí dice Mariana, aparece un virus. Un virus es lo que te voy a mostrar. Mira, esta es una de las islas del lago Victoria. Tienen ciudades enteras prácticamente apelmazadas en la miseria total. Y el lago Victoria está sufriendo hoy en día
por el nivel de contaminación al que lo están llevando en varias de sus zonas. Pero imagínense, el lago es tan grande, tan grande, tan grande que ni siquiera así llega a contaminarse totalmente, en su totalidad, ¿no? Pero igual, es un lago que hoy en día está en peligro de desaparición o de contaminación. ¿Qué sucede entonces? Pues este man, Speke, ¿qué dice? Hoy parece referente a una serie. ¿Qué sucede? Speke desmiente a Burton y pide otra expedición. Él exige otra expedición y la Royal Geographic Society está a punto de darle la expedición cuando de repente él se va de cacería y en un accidente de cacería, un extraño accidente de cacería, John Speke muere. ¿Qué sucede? Burton se queda con el triunfo, pero pasa una cosa. La Royal Geographical Society tiene que responder como tal, ¿no? Que para mí se suicidó. La Royal Geographic Society debe responder como tal ante cualquier duda con pruebas que tenga la ciencia. ¿Por qué? Porque es una institución científica. Recuerden lo que hablábamos cuando vimos teorías y demás y hablamos sobre la ciencia. La ciencia como tal, a diferencia de la mitología, las religiones o o las ideologías, la ciencia tiene sí o sí que aceptar cuestionamientos y cuando los cuestionamientos tienen pruebas, tiene que estudiarlo. Por eso es que la Royal Geographical Society dice, bueno, muy chévere el triunfo de Burton, muy chévere todo eso, pero papito, este man, Speke, presentó pruebas. Así que, como científicos, estamos en la obligación de comprobarlo o desmentirlo. Y mandan, obviamente, entonces, pues Burton dice, no, pues yo me voy otra vez, no hay ningún problema, yo voy, páguenme la ida, todo bien, todo copas, yo me voy, no tengo absolutamente ningún problema en en ir, no tengo ningún problema. La Royal Geographical Society le dice, no, no queremos que vaya usted, porque no nos genera confianza que al ir usted, si Speke tenía razón, pues usted se calle, ¿no? Vamos a mandar a una persona muy conocida llamada el doctor Livingstone. Aquí les mando una fotografía del doctor Livingstone. Mandan al doctor Livingstone y el doctor Livingstone se va y el man se mete por allá y el man vive unas aventuras impresionantes, porque es que el man además era zoólogo y botánico, entonces el man se pone a estudiar animales y el man es grabadista y entonces el man nos regala los primeros grabados científicamente exactos de los animales atacando una cosa maravillosa como lo que les mando acá, miren por ejemplo eso, ¿no? Y el doctor Livingstone se mete por allá y encuentra hipopótamos y una vez un león los zarandea, mejor dicho, ese man le va a pasar de todo allá en África. De hecho, una de las imágenes más famosas es cuando el doctor Livingstone es atrapado por un león y el león lo alcanza a coger y el león lo zarandea y toda la cosa y son sus hombres los que logran salvarlo porque pues si no el man no habría tenido cómo contar la historia. El man, ¿qué sucede? Que pues en esta aventura pierde un montón de años, ¿no? Mira, aquí está la imagen del doctor Livingstone cuando cuando el león lo agarra, lo zarandea y mejor dicho, ¿qué sucede? El man, pues dígame, pues, pierde un montón de años en esta expedición y ¿qué sucede? La Royal Geographical Society dice, parce, este man se perdió, este man se murió, ¿no? Vamos a mandar a alguien que lo rescate y mandan a Henry Stanley. Y Henry Stanley pasa años buscando al doctor Livingstone hasta que por allá, perdido en una tribu, lo encuentra. El man Livingstone ya se había acostumbrado a vivir en la tribu y ya era uno más de la tribu y el man nadie lo sacaba de su África amada y el man estaba contentísimo allá, ¿no? Pero ¿qué sucede?
cuando Henry Stanley lo ve, le dice la famosa frase que pasó a la historia cuando lo ve, porque ve el único blanco en una tribu afro. Se quita el sombrero y le dice, el doctor Livingstone, supongo. Y el doctor Livingstone se presenta y Stanley le dice, bueno, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Livingstone lo que le dice es, pasó que llegué a las cataratas, al lago Victoria, y me di cuenta que el lago Victoria a su vez tenía otros afluentes. Y empecé a estudiarlos, pero cuando me di cuenta, esos afluentes llevaban a un lugar que se esconde en lo profundo de la selva, que decidí bautizar con el nombre de Cataratas Victoria. Y como tal, yo no puedo meterme en la Catarata Victoria. Como tal, no sabremos de dónde viene el Nilo. Porque la Catarata Victoria como tal ya era inexplorable. Miren la imagen que les acabo de mandar. Ahí está uno de los bracitos del lago Victoria. Miren cómo se esparce y cómo se abre. Miren esas cataratas tan gigantescas que, claro, la catarata caía en otro río, pero no sabíamos por dónde pasaba el río. Es decir, no supieron de dónde venía el Nilo. Porque no era ni el lago Tanganica ni era del lago Victoria realmente. Cuando nos damos cuenta, se descubre el origen del Nilo solamente hasta la era de los satélites. Es en la era de los satélites cuando el ser humano pone los satélites allá arriba en el espacio que se queda mirando y dice, ni Livingstone, ni Stanley, ni Burton, ni Speke tenían razón. El río Nilo no viene en ningún afluente. El río Nilo nace de muchísimos afluentes. Es decir, lo que muchas veces consideramos brazos del Nilo realmente eran afluentes del Nilo. Nilo verde, Nilo blanco, Nilo dorado, Nilo no sé qué. Realmente eran estas las fuentes del Nilo. Por lo tanto, pero toma agüita que se me seca la garganta. Por lo tanto, ¿quién tenía razón? Nada más y nada menos que los egipcios, cuando hicieron su mito de la muerte y resurrección de Osiris y decían que Set lanzó un pedacito de Osiris por cada brazo del Nilo para que esos afluentes lo llevaran al centro del Nilo. Es decir, el río Nilo bebe de muchos afluentes, no de uno solo. ¿En qué tenía razón John Speke? En que el lago Tanganica no era el afluente del Nilo, pero se equivocó al pensar que era el lago Victoria. ¿En qué tenía razón Richard Burton? En nada, en absolutamente nada, porque él estaba obsesionado con que tenía que ser el lago Tanganica y lo que no quería era seguir explorando, ¿no? ¿Y en qué tenía razón Stanley? Digo, Livingstone, en que el río Nilo era imposible de conocer, ni siquiera por medio de aviones, sino fue hasta la era de los satélites. Por este mismo momento, entre finales del siglo XVIII, entre mediados y finales del siglo XIX, sucede una cosa interesante. Dejamos aquí a África y nos vamos a ir a Estados Unidos. Cuando nos vamos a Estados Unidos, había una gran duda. Y era, ¿cómo es realmente Estados Unidos? No era una duda tan gigantesca como las fuentes del Nilo y demás, pero sí era una duda que no dejaba descansar
a los británicos, los franceses y los españoles que tenían terrenos allá. Decían, ¿cómo es Estados Unidos? Miremos Estados Unidos así rápidamente, todo tiernito, todo bonito, en modo bonito. No lo miremos el mapa de Estados Unidos, ahorita que estemos en campaña electoral y toda la cosa, pues ya como que vimos la cosa de los estados y demás. Estados Unidos como tal tiene una división de una división estatal y federal, ¿no? Pero no siempre fue así. Realmente Estados Unidos antes era diferentes territorios gigantescos que eran parte de los imperios y eran colonias. Realmente, inicialmente, fueron 52 colonias. Por eso hoy en día son 52 estados. Vamos a mirarlo así rápidamente. Vamos a mirarlo rápidamente. Miremos acá. Empecemos desde la parte derecha, ¿no? De hecho, hay un video, bueno, a ver si se los puedo conseguir. Hay un video espectacular, muy, muy bueno, de una serie que daban a finales de los 90, que de hecho van a volver a dar dentro de poco, que se llama Animaniacs, ¿no? No sé si conocen a los Animaniacs. Y los Animaniacs nos contaban, tiene una canción que era para aprenderse los estados de Estados Unidos, ¿no? Sí, aquí la encontré, ahorita que se las pongo para que la veamos, ¿no? Y tiene letra y todo, ¿no? Esperen, ahí la acabé de conseguir, la canta Waco. Entonces, estos estados de Estados Unidos como tal eran diferentes colonias. Vamos a verlas desde la derecha hasta la izquierda. Comencemos desde la esquina superior derecha. Tenemos entonces, creo que todavía sea el águila, con el águila de cabeza blanca, con la banderita por el Día de la Independencia y todo eso, ¿no? Tenemos arriba entonces Maine, luego tenemos New Hampshire, luego tenemos Vermont, luego Massachusetts, luego Rhode Island, Connecticut, New York. Luego, si seguimos bajando, nos encontramos ahí la frontera con Canadá, donde quedan las cataratas del Niágara, que es la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Pero toma agüita. Y si seguimos bajando, nos encontramos con New Jersey, Delaware, Maryland y Washington, D.C. Al lado está Pensilvania, que es donde nace la independencia, por eso se ve la campana rota, porque es la campana de la libertad que tocaron los padres precursores de la patria cuando fue la invasión. Después tenemos Ohio, West Virginia o Virginia del oeste. Luego tenemos Virginia, que era la parte que fue donde llegaron los primeros colonos. Abajo tenemos Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida. Después tenemos Alabama, Mississippi, Tennessee y seguimos subiendo, Kentucky, Ohio, Indiana y Michigan. Y esa es la zona de los Grandes Lagos. Y cuando atravesamos el más grande de los Grandes Lagos, entramos a Wisconsin, Illinois, y si seguimos bajando, tenemos Missouri, Arkansas, Louisiana, y tenemos ahí, nos encontramos con el gran estado de Texas. Y si empezamos a subir por ahí, tenemos a New Mexico, Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota o Dakota del Sur, Dakota del Norte, y tenemos ahí a Minnesota, y al lado tenemos a Montana. Y si empezamos a bajar por Montana, tenemos a Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Arizona, Nuevo México, y nos vamos para el otro extremo, que es la costa oeste, y tenemos a California, Nevada, Oregon y Washington. No Washington DC, sino Washington, son diferentes, ¿no? ¿Qué sucede? Además, claro está, de los dos estados que no hacen parte de la masa continental, como lo son Hawái y Alaska. ¿Qué sucede con Estados Unidos? Originalmente eran 52 colonias, ¿no? Eran 52 colonias y de hecho Estados Unidos nos lo presentan muchas veces como 50 colonias realmente. 50 colonias, ¿por qué? Porque casi siempre se saca a Alaska y se saca también ¿a qué? A Hawái, porque no son de las colonias originales, sino que fueron después compras que se hizo cuando Estados Unidos se configuró ya como nación, ¿no? Entonces es importante entender esto porque la época que les estoy contando, Estados Unidos era muy, muy, muy diferente. No existía esta concepción de federalismo o concepción de pequeños países que se unen para juntar un país grande, ¿sí? Era una concepción completamente diferente a la que tenemos actualmente de los 52 estados.
en ese momento como tal eran simple y llanamente colonias tributarias de España, Inglaterra y Francia. Y usted para irse, por ejemplo, desde el estado de, pongámosle por ejemplo, de Virginia en la costa este, hasta el estado de Oregon o California en la costa oeste, miren lo que usted tenía que hacer. Tenía que coger un barco y bajar hasta la Patagonia de Argentina y luego volver a subir por el Océano Pacífico. Hágame el favor, si usted tiene que hacer una vuelta que duraba casi 2 o 3 años para poder llegar al otro lado de su país, porque es que no se conocía cómo era Estados Unidos en la mitad y en ese momento era muy difícil atravesarlo porque usted lo podían matar, ¿no? Vamos antes que nada a ver a ver un pequeño, ver como referente los 50 estados y sus capitales con los hermanos, con Waco de Animaniacs. Vamos a ver el video, es un video súper cortico, dura 2 minutos 31 segundos. Vamos a verlo. Los que entienden inglés pues van a entender las referencias que hacen culturales e históricas con respecto a los estados y las capitales, ¿no? Vamos entonces, aquí va el video. Pueden ponerlo, esperen, enciendo el parlantico. Pueden ponerlo, lo vamos a ver. No sé si ustedes conocen a Animaniacs, es una serie espectacularmente buena, unas primeras grandes series animadas de los 90, de finales de los 90. Vamos a verlo. Vamos a procurar preferiblemente intentar entender los referentes culturales que hacen. Yo intentaré explicarles algunos después y ya los comentaremos para entender cómo era Estados Unidos y cómo va a llegar la unificación por medio de un recorrido histórico. ¿Listo? Ahí se fue. Entonces tenemos los 50 capitales de los 50 estados con uno de los hermanos Warner, Waco. Ahí se fue. Chao, chao. Bueno, entonces, ¿lo vieron? Dense cuenta que hay momentos en que, por ejemplo, él dice, Elvis se la pasaba acá, bueno, por ahí una parte importante, que es cuando está hablándonos del centro de Estados Unidos y dice, aquí puedes construir tu casa
si es que no te la arrasan, que una manada, una estampida de búfalos, ¿no? Nos está hablando de un momento histórico importantísimo, como lo es el momento conocido como el salvaje oeste. Resulta, pasa, sucede y acontece que, como les decía, si uno quería ir de la costa este a la costa oeste, tenía que meterse en un barco y bajar hasta la Patagonia y luego subir otra vez y llegar hasta Los Ángeles, hasta California. Y eso si usted no lo atracaban los piratas, no se perdía en Sudamérica o no lo cogía un ciclón en el Caribe, ¿no? Que era lo que siempre pasaba. ¿Qué sucede? Resulta que para atravesar Estados Unidos, si usted quería atravesarlo, pues tenía que tomar una cosa llamada una caravana. Las caravanas, ¿qué eran? Las caravanas eran las pequeñas diligencias en las cuales se montaba usted con toda su familia y todas sus cosas, ¿no? Y usted intentaba atravesar Estados Unidos sin que no lo mataran en el camino. Generalmente muy pocos lo lograban porque estamos hablando de una época en la que, mejor dicho, Estados Unidos estaba hasta ahora fundando y Estados Unidos era puros terrenos en discordia. ¿Cuáles eran estos terrenos? Estos terrenos se los voy a mostrar. Estos terrenos eran, uno, Estados Unidos, que era la parte del este, la rosadita, que tenía la capital Washington, D.C., y tenía Filadelfia, Pittsburgh y Kenwood. Después estaba la parte francesa, que era Luisiana, ¿no? Que es la parte moradita. Y abajo estaba todo lo que era el territorio español. ¿Qué sucede? Por esta época, bueno, y tenemos la parte gris, que era la parte abandonada. Allá no había nadie, ¿no? Era como una parte que todavía no era de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Resulta que Napoleón, el rey francés, Napoleón, le vende todo lo que es Luisiana, o sea, la parte morada, toda esa parte gigantesca, se la vende a Estados Unidos y Estados Unidos se la anexa. Y luego en un montón de guerras sucesivas que se dan cuando Latinoamérica se independiza, España pierde el territorio del sur, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al perderlo, Estados Unidos lo reclama. Y al reclamarlo, Estados Unidos se vuelve un solo país. Seguimos hablando de una época que era completamente diferente, una época que era completamente salvaje, y esta época se llamaba, o la conocemos, simplemente como el salvaje oeste. ¿Qué sucede? Dos hombres, llamados Lewis Clark, deciden que van a atravesar Estados Unidos, ¿no? Van a atravesar Estados Unidos y van a descubrir un paso que pueda construir el primer ferrocarril con el oro que los primeros magnates están trayendo. Estos primeros magnates, ¿quiénes eran? Pues la familia Rockefeller y demás. Y entonces nos van a decir que van a decidir atravesar Estados Unidos de una manera impresionante en una aventura colosal. Y ellos no van solos, porque ellos como tal no conocían bien el terreno. Entonces deciden contratar a una nativa llamada Sacagawea, que va a ser la que los va a guiar por los territorios. Miren la ruta que ellos van a hacer. Ahí les mando la imagen otra vez. Salen desde Kenwood en San Luis y suben por Floyd, Sioux, Fort Mandan. Después llegan hasta arriba a Fort Clatsop, ¿no? Con esta ruta ellos descubren todo lo que es el territorio estadounidense, ¿no? Y cuando logran descubrir esto, de paso, le ponen punto final al salvaje oeste. ¿Por qué? Porque llega la era de los ferrocarriles, ¿no? Cuando nosotros vemos la era de los ferrocarriles, nos damos cuenta que Estados Unidos comienza claramente a tener un cambio.
¿Y eso qué fue? ¿Quién estornudó? ¿Quién tiene encendido el micrófono que está Kamikaze? ¿Fue Kamikaze, Jason? Yo estoy acá en silencio hace rato esperando a ver para qué me había llamado, profe. Nada, para nada. Quedaste invitado en esta clase como que estabas ahí y entraste y bueno, ahí estás, bienvenido. Espero que te esté gustando la clase en la que estás como invitado. Sí, pero no me chuta el estornudo que yo no fui. Entonces, como estamos viendo aquí en esta imagen, en Estados Unidos, el salvaje oeste era un territorio bastante agreste. Era la parte de las planicies y esto va a influenciar muchísimo en la construcción de Estados Unidos como nación. ¿Por qué? Porque es que Estados Unidos, la parte del centro, la parte del oeste, lo que antes era Luisiana, ¿no? Esa parte va a ser la última. Miren esa cosa tan interesante que va a pasar en Estados Unidos y van a entender ustedes el mapa electoral de Estados Unidos. Quiero que vean el mapa electoral de Estados Unidos. Miren esto. Miren, esperen un momentico. Quiero que vean el mapa electoral de Estados Unidos actual de las elecciones que pasadas entre Joe Biden y Trump. Vamos a ver el mapa y vamos a entender por qué Estados Unidos vota como vota. Y eso se da desde ese momento histórico. Miren el mapa. ¿Qué ven ahí? ¿Qué entienden por ese mapa? ¿Quién me puede dar como una teoría de qué? Del mapa, pues, de cómo lo estamos viendo. Miren, tenemos, por ejemplo, que Joe Biden ganó en Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, Pennsylvania, Virginia, Georgia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York, Rhode Island, New Hampshire, Vermont y Maine, ¿no? Y tenemos que ganó también en Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, California, Oregon, Washington y Hawaii. Mientras que Donald Trump ganó en, miren que son los estados centrales: Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Idaho, Utah, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Iowa, Missouri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Indiana, Ohio y Virginia Occidental. ¿Quién me puede dar una teoría? ¿Quién me lo puede teorizar? Dice Carolina demócrata versus republicanos forever, peleándose por el poder totalmente. Y eso tiene su origen en este momento del salvaje oeste. ¿Quién cree? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué creen ustedes? Equivóquense, están en la universidad, pueden equivocarse, muchachos. Por la parte económica, profe. Dime, Levi, dime, cuéntame. Por la parte económica, la parte central de pronto es como la más, donde se mueve más el dinero que a los costados del país. Bien, thank you. Sí y no. ¿Por qué? Tienes toda la razón, pero la dijiste al revés. Pero sí, es por ahí. La parte más fuerte económicamente son los costados, las dos costas, ¿no? Que son la costa oeste, donde está California, perdón, y la costa este, donde está New York, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues sí, nosotros tenemos, por ejemplo, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida, que votan casi siempre republicano. Bueno, Florida es un estado pendular, ¿no? Florida es un estado que a veces es rojo, a veces es azul. Florida le sucede esto por la alta migración cubana, ¿no? Entonces los cubanos casi siempre votan republicano porque los cubanos relacionan demócrata con comunismo. Ellos les da pavor el comunismo, pues porque les recuerda a Cuba, ¿no? Casi siempre votan así, pero pues nada, no, es algo tonto realmente, ¿no? Acá tenemos, de hecho, Caro, mira, Caro nos acaba de compartir la diferencia entre demócratas y republicanos. De hecho, sí, aquí está toda la diferencia por si ustedes quieren investigar sobre los dos partidos y los puntos de vista. No siempre, gracias, Carito, no siempre ha sido así. En la época de Abraham Lincoln, el partido republicano era el partido más liberal y el partido demócrata era el más conservador. Hoy en día las personalidades se cambiaron. De hecho, Abraham Lincoln era republicano, ¿sí? Esto sucede y les voy a decir por qué. Sucede por lo siguiente. Las dos costas, lo que es la costa este y la costa oeste, eran colonias de dos grandes imperios en todo su esplendor: Imperio Español e Imperio Británico. Dos imperios. Profe? ¿Cómo podría repetir esa parte? Qué pena, las dos costas, ¿qué, profe? Tranquilo, Chinito, yo te repito. Las dos costas
eran colonias de dos imperios que estaban en todo su esplendor, el Imperio Británico y el Imperio Español. Era una cosa, mejor dicho, floreciente y poderosa a nivel económico y cultural. En el Imperio Británico teníamos a la reina Victoria, ¿no? Después tuvimos a la reina, primero tuvimos a la reina Isabel, ¿no? Después tuvimos a la reina Victoria, tuvimos al rey Enrique VIII, que eran reyes que donde invadían llevaban cultura artística, llevaban la figura de las universidades, por eso es que en Estados Unidos las universidades quedan en las costas, ¿no? Llevaban universidades, llevaban bibliotecas. Entonces, como tal, la costa este, que era la costa británica, donde queda Nueva York, era la costa que recibía toda la influencia británica, mientras que la costa oeste, que era la costa española, recibía toda la influencia que España estaba recibiendo de su intercambio cultural tan rico entre la España de los Reyes Católicos junto con la España mozárabe del Islam. Entonces era como una mezcla bastante interesante. Por eso es que esas dos puntas tienen tanta riqueza cultural y podemos decir que tienen una intelectualidad más grande. Y otra cosa, tienen influencia de otras partes, ¿no? Mientras que el centro, que era de Francia, Francia acababa de pasar por una revolución, que fue la Revolución Francesa, ¿no? Había perdido Francia y sus reyes habían sido decapitados y Francia estuvo en el régimen del terror de Robespierre y luego de Napoleón por muchos años. Francia no es lo que conocemos hoy en día, que es la cuna de la cultura moderna y todo esto, tan liberal y todo eso. Francia no era así. Francia era un moridero en ese momento. Por lo tanto, el centro no recibía tanto de Francia. Además de que por esa época también Francia estaba de pelea con Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra no la dejaba entrar. Es decir, si se dan cuenta, el centro, miren lo que pasa cuando usted no tiene educación, ¿no? El centro nunca tuvo una influencia cultural, artística o social como si la tuvieron los dos extremos. Por eso es que los votantes hoy en día, los votantes más educados se encuentran en las costas y son votantes a los que dicen, ay, Joe Biden es comunista. Y ellos son votantes que dicen, no es comunista por esto y esto, y encontré en un libro esto y esto y esto, y tenemos las tesis de no sé qué y ta. Mientras que un votante del centro, donde ciudades donde no hay universidades, sino que es puro campo, muy pobre, ¿no? ¿Quiénes son los que mandan ahí? Las iglesias protestantes o el veterinario del pueblo, ¿no? Porque eso no estoy exagerando, es así, ¿sí? Es así, en Estados Unidos funciona de esa manera. Es por eso que si ustedes se dan cuenta, las votaciones cumplen con los dos mismos mapas de lo que era Estados Unidos, Luisiana y el territorio español. De ese cuenta es una cosa impresionante porque es que, muchachos, les estoy hablando del salvaje oeste a hoy en día. Han pasado muchísimos años, han pasado aproximadamente 200 y pico de años y todavía está marcado ese elemento cultural tan grande, tan grande, tan grande, y ni siquiera la expedición de Lewis Clark y Sacagawea pudo unificar a Estados Unidos. Estados Unidos se unifica como tal cuando llegan los tranvías de Rockefeller y Rockefeller importa desde Alemania y desde Inglaterra y acero montones, y pues nace el Estados Unidos que conocemos, que es el gran Estados Unidos de los años 20, con las grandes torres como el Empire State o la Torre Rockefeller, ¿sí? Que son todos esos edificios que surgen en los años 20. Pero como tal, si se dan cuenta, la división cultural es gigantesca, a tal punto que una de las teorías es que para dentro de 30 o 40 años Estados Unidos vuelva a su formación primigenia y tengamos un Estados Unidos separado en dos o en tres. De hecho, dentro de 2 años va a suceder el Calexit, que es el plebiscito
para ver si California se independiza o no. ¿Qué sucedería? Que Estados Unidos se empezaría a fragmentar nuevamente porque son diferencias muchas veces irreconciliables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estas dos esquinas que están influenciadas por Europa, que están influenciadas, que en el caso de California, por Japón, que han tenido muchísimas más universidades construidas, muchísimos más elementos culturales, ¿no? Y tenemos esta parte del centro que pues donde manda es que pues el pastor o o la iglesia o el veterinario, ¿no? O la segunda enmienda que permite el libre porte de armas, ¿no? Dense cuenta que muchos elementos de cómo somos nosotros hoy en día, de cómo son nuestras naciones, surgen en los momentos primigenios de su fundación y en los defectos tan grandes que se pasaron por alto durante esta fundación. ¿Listo? Entonces, la expedición de Lewis y Clark y Sacagawea, no se puede desconocer eso, la expedición es realmente Lewis, Clark y Sacagawea, ¿no? Es una expedición que como tal nos deja un Estados Unidos unido, valga la redundancia, nos deja un Estados Unidos unido, nos deja esta gran metáfora de cómo funcionan las naciones. A tal punto es tan famosa la historia de Lewis y Clark que hasta los Simpsons tienen una parodia, no sé si ustedes la han visto, aquí le mando la imagen de Lewis, Clark y Sacagawea. En los Simpsons le hicieron una parodia muy chévere donde los personajes recreaban esta historia. Les voy a mandar acá la imagen de que Lewis, Clark y Sacagawea, tipo los Simpsons, una cosa muy bacana, no sé si puedan conseguir el capítulo, es maravilloso y pues hace una crítica realmente al Estados Unidos actual, ¿no? Entonces aquí está Lewis y Clark, eran Lenny y Carl, y Sacagawea era Lisa Simpson, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, esta expedición nos deja a Estados Unidos unido y nos manda a una nueva era de las exploraciones. Porque es que la era de las exploraciones como tal empieza a llegar a su ocaso el momento en el que ya estamos descubriendo el mundo y ya sabemos qué es lo que conforma el mundo, ya sabemos qué hay en cada continente y demás. Ahora las exploraciones van a empezar a enfocarse en romper retos que desafíen nuestra condición humana. ¿Nuestra condición humana cuál es? La de un ser mortal, ¿sí? Un ser completamente mortal, frágil, que no puede lograr grandes hazañas. Eso se va a demostrar como erróneo. Y vamos a ver cómo van a desafiar Edmund Hillary, va a desafiar la cima del Everest para llegar al lugar más alto del planeta y luego Otis Barton va a bajar en la batísfera hasta el fondo más profundo del océano para desafiar la ley de la ley de qué, la ley que dice que el ser humano no puede bajar hasta el fondo, y después veremos a Neil Armstrong verlo llegar a la luna y desafiar lo que dice que el ser humano no puede salir de la Tierra. Edmund Hillary en el Everest, Otis Barton en las profundidades y Neil Armstrong en la luna es lo que veremos en nuestro próximo capítulo. Entonces, queridas y queridos míos, de esta manera terminamos por hoy. No hay tareita, hoy no hay tareilla, ¿sí? ¿Qué dice Caro? Ellos salen en una noche del museo. Ah, sí, ellos salen en una noche del museo, correcto, sí, que el personaje de Carla Gugino es súper fanática de Sacagawea, ¿no? Es súper fanática de ella y cuando la conoce la saluda toda emocionada y soy una fan, ¿no? La profesora de historia. Chévere. De esta manera terminamos. No hay tareita por la noche de hoy, por lo que ya estamos llegando al final y me interesa más que empiecen a trabajar en la bitácora. Nos vemos en la próxima clase. Espero les haya gustado, espero la hayan disfrutado y sobre todo espero que hayan aprendido algo. Si así fue, por favor, vayan y divulguen lo que el mundo necesita, conocimiento urgentemente. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Ya pueden colgar. Chao, chao, profe. Profe, la clase de hoy entra para la bitácora o esta es para el siguiente corte. Dime, Carito, que no te alcancé a oír. ¿Esta clase de hoy entra entre la bitácora del segundo corte o ya inicia el tercer corte? Tercer corte, Carito. Esto es para tercer corte. Ah, listo, vale. Vale, profe, Listo. gracias. Chao. Chao, profe. Chao, Kamikaze.